Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes de la actualidad, todas las noticias de última hora, centrados en el debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, las consecuencias del mismo, con Biden anunciando que no se va a retirar, al menos es lo que dice su campaña, mientras empiezan a ponerse nombres encima de la mesa para sustituirle, pendientes también del conflicto en Oriente Medio, con Israel lanzando nuevos ataques, también mirando a la Unión Europea, a la OTAN, a Zelensky, que ha presentado un plan o quiere presentar un plan para poner fin a la guerra antes de año, y palabras en los últimos minutos por parte del presidente ruso Vladimir Putin, hablando sobre crear y posiblemente desplegar misiles de medio y corto alcance por las acciones de Estados Unidos. Enseguida les contamos todo esto, pero precisamente mirando a Estados Unidos empezamos hablando de su presidente, de Joe Biden, que tiene previsto participar en el próximo debate presidencial previo a las elecciones que van a tener lugar en noviembre, a pesar de que el propio Donald Trump haya ganado esta ronda según las encuestas. 67-33 es lo que dicen la gran mayoría de medios. Según varios medios de comunicación de todo el mundo, la actuación de Biden en el debate de Atlanta fue considerada triste y un naufragio. El equipo de campaña del mandatario de Estados Unidos ha asegurado que va a continuar en la carrera presidencial pese a los resultados poco favorables que obtuvo en el debate contra su rival republicano Donald Trump. El portavoz de la campaña de Biden, Seth Shuster, ha indicado que no se va a retirar y que, por supuesto, no va a abandonar sus aspiraciones por buscar un segundo mandato al frente de la Casa Blanca. A pesar de todo esto, se ha desatado el pánico entre los demócratas. Los principales demócratas han pedido a Joe Biden que abandone su candidatura a la reelección después de que su titubeante actuación en el debate presidencial con Donald Trump reavivara las dudas sobre la edad del presidente de 81 años y su idoneidad para el cargo. Hablando con voz ronca este jueves por la noche, Biden tropezó repetidamente con sus palabras y dio respuestas confusas o pareció perder el hilo, mientras Trump le acusaba de ser el peor presidente de la historia de Estados Unidos. El debate fue una oportunidad de alto nivel para que Biden disipara las preocupaciones generalizadas sobre su edad ante una audiencia televisiva de decenas de millones de votantes de Estados Unidos, pero legisladores demócratas dicen que las acciones de Biden habían causado pánico generalizado en el Capitolio. Dicen literalmente esta noche muchos demócratas de la Cámara de Representantes que representan a un amplio sector de la bancada demócrata se enviaban mensajes de texto en privado diciendo que Biden tiene que anunciar que ha decidido no presentarse a la reelección. Añade que necesitan un nuevo candidato, es lo que apuntaba un legislador demócrata. Otro dice que Biden tiene que hacer algo patriótico y hacerse a un lado. Dice que necesitan una convención abierta que entusiasme al pueblo de Estados Unidos como nunca antes se ha visto. Otro miembro del Partido Demócrata dijo tras el debate que había un nivel de pánico mayor del que había visto o creído posible. Confirmó, dice, nuestros peores temores. David Axelrod es asesor principal del expresidente Barack Obama, ha dicho en la CNN que Biden había ganado puntos en algunas cuestiones políticas, pero añadió que habrá discusiones sobre si debe continuar. Miramos también al otro candidato, hablamos de Donald Trump, miramos precisamente a la encuesta después de este debate. Una encuesta rápida revela que una gran mayoría considera que Trump ganó el debate. CNN realizó una encuesta rápida entre votantes inmediatamente después del debate. Sobre la cuestión de quién ganó, el 33% dijo que Biden y el 67% eligió a Trump. En términos de confianza en la capacidad de los candidatos para dirigir el país, una mayoría del 57% dijo que no tiene confianza real en la capacidad de Biden, en comparación con el 44% que sintió lo mismo sobre Trump. El futuro de Joe Biden como líder del Partido Demócrata pende de un hilo. Tras la debacle que ha supuesto el debate contra Donald Trump, muchos de sus fieles seguidores han comenzado a girar la mirada hacia otros posibles candidatos que puedan arrebatarle la presidencia al dirigente de los republicanos. Y entre las quinielas destaca un nombre, el del gobernador de California, Gavin Newsom. Ahora bien, el punto y final de Biden, tras ser reelegido como cabeza de los demócratas en las primarias del pasado mes de enero, lo debe poner él mismo. Todo apunta a que si hay un relevo en el liderazgo del Partido Demócrata se va a hacer durante la Convención Nacional que la formación va a celebrar en el mes de agosto en Chicago. Allí Joe Biden podría retirarse de la campaña y ceder el testigo a un candidato más joven que intentaría en unos pocos meses, teniendo en cuenta que las elecciones son en noviembre, evitar una hecatombe en los próximos comicios generales. Miramos también a la reacción por parte de Rusia, en concreto a la propuesta que han puesto sobre la mesa para la paz en Ucrania. El expresidente estadounidense y aspirante a la Casa Blanca, Donald Trump, comprenderá tarde o temprano que la propuesta rusa sobre la paz en Ucrania no tiene alternativas. Es lo que declara este viernes el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Dice literalmente, llegará el momento y el señor Trump, sea cual sea su estatus en el futuro, va a comprender que no hay alternativas a lo propuesto por el presidente Putin. Es lo que decía este diplomático ruso citado por la agencia TASS durante el debate electoral con el actual mandatario Joe Biden. Trump rechazó la iniciativa presentada
hace 2 semanas por Putin para poner fin a la guerra de Ucrania, que pasa por la anexión de las 4 regiones ocupadas por Moscú, la retirada de las tropas ucranianas del este y el sur del país y la renuncia de Kiev a los planes de ingreso en la OTAN. Miramos también, en este caso, a Polonia. El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, ha lanzado lo que pareció ser un ataque al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a establecer un paralelismo entre su muy criticado desempeño en el debate contra Donald Trump y la decadencia del imperio romano. Sikorski publicó este viernes por la mañana en X que es importante gestionar el propio camino hacia el atardecer. Todo esto apenas horas después de que la vacilante actuación de Biden en este debate provocara crecientes pedidos de que se retire de la carrera por un segundo mandato en la Casa Blanca. Sikorski trazó un paralelo críptico con el emperador romano Marco Aurelio, a quien llamó un gran emperador que arruinó su sucesión al pasarle el mandato a su hijo Cómodo, cuyo desastroso gobierno inició la decadencia de Roma. Hablamos también de la Corte Penal Internacional. Les contamos que ha pospuesto este jueves la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por cargos de crímenes de guerra en la Franja de Gaza. La decisión se tomó después de que Reino Unido presentara una observación sobre la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya en el caso, según reporta Reuters. En la documentación presentada se cuestionó si el tribunal puede ejercer jurisdicción sobre ciudadanos israelíes en circunstancias en las que Palestina no puede ejercer jurisdicción penal sobre los ciudadanos israelíes bajo los acuerdos de Oslo. No solo aceptó la solicitud de Londres, sino que concedió por adelantado el derecho a otros estados a intervenir. De esa manera se dio un plazo hasta el 12 de julio para presentar los escritos correspondientes. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha sido invitado por su homólogo estadounidense, secretario de Estado Antony Blinken, a la cumbre de la OTAN que se va a celebrar el mes que viene en Washington y que conmemora el 75 aniversario de la Alianza Atlántica. La invitación, confirmada por la cartera dirigida por Katz, tiene lugar en un momento crítico en lo que se refiere al impacto regional de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, particularmente en el vecino Líbano, donde el ejército israelí y Hezbollah parecen encaminarse a una guerra a gran escala tras meses de bombardeos interfronterizos. Katz será recibido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de cara a un encuentro en el que también van a participar altos responsables diplomáticos de varios países árabes. Y además también miramos al Mar Rojo. Los hutíes han llevado a cabo este viernes un nuevo ataque con misiles contra un buque que navegaba en aguas del Mar Rojo. Si bien todos ellos han impactado en los alrededores de la embarcación sin causar daños ni víctimas, a menos es lo que informa Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido, dependiente de la Armada Británica. El organismo ha señalado que el capitán ha informado de que 5 misiles han sido disparados y que todos han impactado en las cercanías del buque, según un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X. Añaden que el buque no ha sufrido daños y se dirige hacia el norte, es lo que manifiesta la UNTO. Así, ha dicho que el suceso ha tenido lugar a 150 millas náuticas al noroeste de la ciudad de Hodeida y agrega que las autoridades están investigando. Añade que se recomienda a los buques que transiten con cautela y que informen a UNTO de cualquier actividad sospechosa. Pendientes también de Irán, las elecciones, que por cierto se han alargado en las últimas horas, acuden en masa los iraníes a votar. Nos cuenta los detalles un día más nuestro compañero Borja García. Las elecciones presidenciales de Irán comenzaron este viernes tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero ocurrido tan solo hace un mes. El líder supremo Ali Khamenei votó en Teherán instando a los ciudadanos a participar en masa. El orgullo y el honor de Irán dependen de la presencia del pueblo. Espero que los iraníes participen en este gran derecho, ha afirmado Khamenei. También destacó la importancia de una participación en masa para mostrar la fuerza del país. Se espera que Raisi, que ganó las elecciones presidenciales en 2021, completara su mandato durante el próximo año. Sin embargo, tras su muerte, su adjunto Mohamed Mokber fue nombrado presidente interino con la tarea de organizar la elección de un nuevo sucesor permanente. Pues pendientes de Irán, gracias Borja, miramos también a Turquía. El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este viernes que no ve ningún impedimento a un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre su país y Siria, rotas desde 2012. En declaraciones a la prensa turca, Erdogan ha recordado las buenas relaciones que mantuvo en el pasado con el presidente sirio Bashar al-Assad antes del enfrentamiento que el ejecutivo turco justificó en su momento por los ataques del ejército sirio contra la población en la guerra civil desatada en el país vecino en 2011. Dice Erdogan que han tenido reuniones con el señor al-Assad hasta el punto de mantener conversaciones familiares. Dice que no hay nada que impida que ocurra y que puede volver a ocurrir incluso mañana.
Miramos también a China. Avisa a Estados Unidos. Dice que debe dejar de tolerar las provocaciones de Filipinas y tomar medidas prácticas para mantener la paz en el mar del sur de China. Es lo que declara la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning. Anteriormente, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Kurt Campbell, y el viceministro de Exteriores chino, Ma Zhaoxu, mantuvieron una conversación telefónica en la que el alto funcionario de Estados Unidos expresó su gran preocupación por las acciones desestabilizadoras de Pekín en el mar del sur de China. La diplomática también señaló que Filipinas continúa con los suministros de grandes cantidades de materiales de construcción a su buque de guerra encallado en el Banco de Arena Ayungin 1999 para reforzar el reclamo de soberanía filipina sobre el atolón deshabitado del archipiélago Spratly en las aguas disputadas del mar del sur de China. Mientras tanto, en Europa, los líderes de la Unión Europea han respaldado un segundo mandato de 5 años para Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Según han informado fuentes a Financial Times, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se abstuvo en lugar de votar a favor de von der Leyen. El húngaro Viktor Orbán votó en contra. Eso significa que una mayoría requerida de líderes en una cumbre en Bruselas este jueves por la noche acordó que el exministro de Defensa alemán permanezca como funcionaria de mayor rango de la Unión Europea, además de elegir a Antonio Costas, primer ministro de Portugal, como presidente del Consejo Europeo. Por otra parte, la hasta ahora primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, se va a convertir en jefa diplomática del bloque. Von der Leyen ahora debe obtener una mayoría de votos en el Parlamento para asegurar la extensión. Hablará con todos. Meloni, como les contamos, ha abstenido en la primera votación, que ha confirmado 5 años más en el Ejecutivo comunitario. Empieza diciendo que el pacto entre las grandes familias deja fuera a otras voces. Precisamente escuchamos a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, critica los nombramientos en la Unión Europea. La discussione sulle nomine, conoscete già la posizione italiana. Io penso che la proposta formulata da popolari, socialisti e liberali fosse sbagliata nel merito e nel metodo. Nel merito perché non è stata neanche vagamente anticipata da una discussione su quali debbano essere su quale debba essere il mandato da dare per chi ricopre questi incarichi a seguito di elezioni nelle quali i cittadini europei hanno chiesto chiaramente una linea nuova e diversa per l'Unione Europea, e nel metodo perché la logica che si è voluta imporre è quella di una logica maggioranza-opposizione che secondo me non ha alcun senso nei massimi incarichi delle istituzioni europee, perché è una logica che si sviluppa nel Parlamento, e quindi non ho sostenuto questa proposta, come avevo annunciato che avrei fatto ieri in Parlamento. Lo considero un grande errore, lo considero soprattutto una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini europei, nei confronti del voto espresso da quei cittadini, e quindi ho ritenuto di rispettare le indicazioni dei cittadini non sostenendo questa proposta. Miramos también a la reacción por parte de Rusia. El Kremlin ha dicho este viernes que las perspectivas para las relaciones entre la Unión Europea y Rusia eran malas después de que los líderes de la Unión Europea nominaran a Ursula von der Leyen para otro mandato como presidenta de la Comisión Europea y eligieran a la Estonia, Kaja Kallas, como la próxima jefa de política exterior de la Unión Europea. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho a los periodistas que la decisión del bloque de nominar a la alemana von der Leyen para un segundo mandato de 5 años no cambiaría nada. Al comentar sobre la elección de Kallas como jefa de política exterior de la Unión Europea, Peskov ha dicho que era conocida por sus duras declaraciones antirrusas y que no había mostrado ninguna inclinación hacia la diplomacia. Una von der Leyen que sigue siendo protagonista no solo por ser reelegida, sino también porque quiere destinar, ojo, 500.000 millones de euros a la defensa. Nos lo cuenta nuestro compañero Borja García. Efectivamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado a los líderes de la Unión Europea destinar 500.000 millones de dólares en inversiones en defensa para los próximos 10 años, en medio de la necesidad de que Europa aumente sus capacidades y planificación militar ante el escenario que plantea el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay que recordar que los líderes de la Unión Europea han firmado el pasado jueves con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky un acuerdo de seguridad con el que se comprometen a ayudar militarmente a Kiev, marcando una senda anual de 5.000 millones de euros al año hasta 2027. Pues pendientes de Europa, de este nuevo gasto en defensa, vamos a mirar también a Francia. A Marine Le Pen, que afirma que en caso de obtener la victoria, Macron no va a poder enviar tropas al frente de Ucrania. La líder de la agrupación nacional en Francia, Marine Le Pen, ha afirmado que en caso de obtener la victoria en las elecciones, Emmanuel Macron no podría enviar tropas al conflicto, ya que, aunque sea constitucionalmente el jefe del ejército, es un título honorífico, puesto que el primer ministro es el que controla la caja.
Miramos también a Eslovaquia. Su presidente, Peter Pellegrino, ha demandado soluciones este viernes a la OTAN y sus aliados para proteger su espacio tras haberse quedado sin sistemas de defensa antimisiles en su territorio por haberlos ido cediendo a Ucrania para hacer frente a Rusia. Dice que para Eslovaquia es ahora crucial negociar con ustedes y con los aliados de la OTAN cómo proteger nuestro espacio aéreo, es lo que señala Pellegrini en una declaración a la prensa sin preguntas junto al secretario general aliado Jens Stoltenberg con ocasión de una visita a la sede de la Alianza Atlántica. Consideró crucial en este momento que Eslovaquia encuentre la solución de cómo defender su espacio aéreo, ya que pueden suceder muchas cosas en el futuro. Pendientes de la defensa de la OTAN, palabras en los últimos minutos por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Dice que el despliegue de misiles de corto y medio alcance por parte de Estados Unidos merece una respuesta por parte de Rusia. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos en Negocios Televisión. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, las últimas horas mirando a las palabras del presidente ruso Vladimir Putin en medio de las tensiones que están teniendo lugar con los drones de Estados Unidos en el Mar Negro. También después de este debate presidencial, Putin vuelve a la carga. El presidente ruso ha afirmado este viernes que Rusia debería responder a las acciones de Estados Unidos, reanudando la producción e incluso el despliegue de sistemas de ataque de alcance intermedio, dice Putin literalmente. Hoy se sabe que Estados Unidos no solo fabrica estos sistemas de misiles, sino que ya los ha traído a Europa para realizar maniobras a Dinamarca y hace poco se ha anunciado que se encuentran en Filipinas. Es lo que apunta Putin en una reunión con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Añade que al parecer tenemos que empezar a fabricar estos sistemas de ataque y después, en función de la situación real, tomar decisiones sobre dónde, si es necesario, para garantizar nuestra seguridad, que se pueda incluso desplegar estos misiles. Para que se hagan una idea, un misil balístico de alcance intermedio tiene un alcance de 3.000 a 5.500 kilómetros. El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de alcance intermedio controló la producción de estos misiles durante muchos años. Sin embargo, el presidente Donald Trump anunció en octubre de 2018 que retiraba a Estados Unidos del tratado debido al incumplimiento por parte de Rusia. El presidente ruso, mirando cómo responder a las acciones de Estados Unidos, habla de producir incluso de la opción de desplegar misiles de alcance intermedio como respuesta a Estados Unidos. Por su parte, las fuerzas rusas lanzaron 17 ataques con armas de precisión y vehículos aéreos no tripulados, atacando empresas militares industriales, centros logísticos, ejércitos y áreas de despliegue de mercenarios extranjeros ucranianos durante la semana pasada en la operación militar especial en Ucrania. Es lo que informa este viernes el Ministerio de Defensa
de Rusia. Dice que del 22 al 28 de junio las Fuerzas Armadas de Rusia realizaron 17 ataques combinados con armas de precisión y vehículos aéreos no tripulados de ataque que alcanzaron instalaciones energéticas de empresas militares, industrias ucranianas, infraestructuras de aeródromos militares, centros logísticos que acumulan armamento suministrado por Occidente, así como lugares de ensamblaje y almacenamiento de vehículos aéreos no tripulados de ataque y drones navales. Añade que los ataques también tuvieron como objetivo las zonas de despliegue temporal de tropas ucranianas y mercenarios extranjeros. Eso es lo que apunta el Ministerio en un comunicado. Por su parte, hablamos también de un incidente que ha tenido lugar entre un dron y un avión ruso. Hablamos del avión no tripulado MQ-9 Reaper de la coalición liderada por Estados Unidos, que se acercó peligrosamente en las últimas horas a un caza ruso en el espacio aéreo sirio. Es lo que informaba este jueves el subdirector del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes en Oposición en Siria, una división del Ministerio de Defensa ruso. Decía que entre las 10:24 y las 10:29 del 27 de junio el vehículo aéreo no tripulado MQ-9 Reaper de la coalición se acercó peligrosamente al avión Su-35 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas sobre el asentamiento de El Sun, en la provincia de Homs, a una altitud de entre 7.000 y 8.000 metros. Es lo que apunta el general de división Yuri Popov. Añade que el avión ruso estaba realizando un vuelo programado en el espacio aéreo sirio en el momento del incidente. El piloto ruso, dice, demostró gran profesionalismo y tomó medidas oportunas para evitar una colisión. Es lo que añadía este funcionario. Según Popov, en las últimas 24 horas, aviones de la coalición internacional, encabezada por Estados Unidos, violaron el espacio aéreo sirio en la zona de Al-Tanf hasta 12 veces. Dice que las violaciones fueron cometidas por un par de cazas F-16, 3 pares de cazas F-15 y 2 pares de aviones de ataque A-10 Thunderbolt de la coalición. Hablamos también, en este caso, de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Como decíamos, drones en el Mar Negro. Nos cuenta los detalles nuestro compañero Borja García. El Ministerio de Defensa ruso ha dicho en un comunicado que había notado un aumento significativo de la actividad de drones estadounidenses, los cuales, dijo, están llevando a cabo labores de reconocimiento y recopilación de información de objetivos para armas occidentales de alta precisión utilizadas por Ucrania para atacar instalaciones rusas, según informa Reuters. Esto demuestra la creciente implicación de Estados Unidos y los países de la OTAN en el conflicto de Ucrania del lado del régimen de Kiev, aseguraba la nota. Tales vuelos aumentan la probabilidad de que ocurran incidentes en el espacio aéreo con aviones rusos, lo que incrementa el riesgo de una confrontación directa entre la OTAN y la Federación Rusa. El ministerio añadió que los países de la OTAN serían responsables de cualquier incidente de este tipo. Bueno, pues más incidentes entre Rusia y Estados Unidos, entre Rusia y la OTAN, la tensión que desde luego sigue escalando, pendientes también de la respuesta por parte de Rusia. Y el ministro de Defensa ordenaba incluso, ordenaba respuestas a Estados Unidos por estos incidentes, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que Ucrania está elaborando un plan claro y detallado para poner fin a la guerra, que estará listo este año. Ucrania presentará próximamente su visión detallada en materia de energía, seguridad alimentaria y swaps, es lo que apuntaba Zelensky en una conferencia de prensa con la presidenta eslovena Nataša Pirc-Musar. Dice Zelensky que la vía diplomática elegida por Ucrania es su iniciativa porque son víctimas de esta guerra. Dice además que se ha celebrado la Cumbre de la Paz y que ahora están trabajando detalladamente en 3 planes: energía, seguridad alimentaria e intercambios. Dice Zelensky que está seguro de que van a resolver estos problemas y que como mínimo van a preparar un plan detallado. Esto, dice, sucederá pronto. Escuchamos. Це наша ініціатива, тому що ми жертва в цій війні. Саміт миру пройшов. Зараз ми працюємо над 3 планами, детальними планами: енергетика, продовольча безпека і обміни. І ці питання, я впевнений, що ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом. Всі інші пункти формули миру ми також розробимо і підготуємо совокупний план, який буде на столі перед усіма нашими партнерами. Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо. Окрім цього, як я вам сказав, Dice Zelensky que también van a desarrollar durante los próximos meses los demás puntos de la fórmula de paz y que van a preparar un plan integral que estará sobre la mesa para todos sus socios. Dice que es primordial para ellos presentar un plan para poner fin a la guerra que cuente con el apoyo de la mayoría del mundo. Añade Zelensky que esta es la vía diplomática en la que están trabajando. Hablamos también de Ucrania. Les contamos que las fuerzas de defensa ucranianas atacaron una importante instalación en la península
De Crimea, concretamente, hablamos del Centro de Comunicaciones Espaciales de Larga Distancia situado cerca de Eupatoria, en la aldea de Vitina. El impacto, apuntan varios medios, a que queda evidenciado por una serie de vídeos filmados por lugareños que mencionaron poderosas explosiones y capturaron un incendio a gran escala con sus cámaras. También hay datos de seguimiento satelital de incendios proporcionados por la NASA que indican la presencia de focos de incendio precisamente en el territorio del Centro de Comunicaciones Espaciales, después de los ataques que han tenido lugar durante este fin de semana en Crimea, en Sebastopol, Ucrania. Su Ministerio de Defensa anuncia la destrucción del Centro de Comunicaciones Espaciales de Rusia en Crimea. Pendientes también de Polonia, les contamos que es casi seguro que va a firmar un acuerdo de seguridad bilateral con Ucrania antes de la cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en julio en Washington. Es lo que apuntaba este viernes el primer ministro polaco. El jueves, precisamente, Donald Tusk dijo que antes de la cumbre de la OTAN en Washington, que comienza el 9 de julio, se van a celebrar conversaciones en Varsovia con el presidente de Ucrania. Decía, debo, junto con el ministro de Defensa, determinar cómo podemos seguir ayudando a Ucrania, pero no podemos debilitar las capacidades de defensa de Polonia, es lo que decía Tusk a los periodistas. Añade que hay un 99% de posibilidades de que firmen este acuerdo con el presidente Zelensky antes de la cumbre. Tusk dijo que el acuerdo estaba prácticamente terminado y que solo faltaban aclarar algunos detalles y redacciones. Miramos también a Bielorrusia. Les contamos que el Servicio Fronterizo de Bielorrusia y el Ministerio de Defensa del país están tomando medidas para reforzar aún más la frontera bielorrusa con Ucrania tras un incidente de seguridad. El Servicio Fronterizo informó que su personal había derribado una aeronave el miércoles que había cruzado ilegalmente desde Ucrania para recopilar información sobre la infraestructura fronteriza bielorrusa. A principios de la semana pasada se encontraron materiales para una bomba casera ocultos en la zona y el servicio dijo que era consciente de la presencia de una unidad de combatientes rusos pro-ucranianos en una región ucraniana que limita con Bielorrusia. Pendientes también de la actualidad de los BRICS, saben que muchos países opositando para entrar incluso este mismo año, pero ojo porque parece que hay un frenazo, nos lo cuenta nuestro compañero Borja García. Así es, y es que a pesar del creciente interés en unirse a los BRICS, el grupo ha dejado oficialmente de admitir nuevos miembros en la alianza económica. Desde la semana pasada, más de 9 países han buscado la entrada en este grupo. Sin embargo, han decidido frenar por el momento este proceso de expansión. Con la adhesión de los Emiratos Árabes, Egipto, Etiopía e Irán del año pasado, muchos esperaban que esta tendencia continuase. Sin embargo, este no parece ser el caso. Por abrumadora mayoría de las 10 naciones, las 10 naciones decidieron hacer una pausa con los nuevos miembros para acoger a los miembros que han duplicado la asociación, dijo Lavrov a la presidenta del Consejo de la República Belarus, Natalia Kochakova. Además, Lavrov dijo que el bloque apoyará a nuestros amigos bielorrusos como miembros de naciones con ideas afines. Según informa, el bloque habría buscado aumentar el número de miembros en las naciones asiáticas. Bloomberg informó que tanto Rusia como China vieron beneficios en ampliar su alcance en esa región, pero parece que han decidido dar un cambio de enfoque. Bueno, pues pendientes de los BRICS, del cambio de enfoque, si hay o no un frenazo de cara a la entrada de nuevos socios en la alianza. Nosotros hablamos también del Parlamento argentino. Les contamos que ha votado este viernes a favor del paquete de reformas económicas propuesto por el presidente Javier Milei. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto por 147 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones. Dicen además que hoy es un día histórico después de varios meses y el trabajo que hemos hecho en la Cámara de Diputados. Dice además que van a darle las herramientas al presidente Milei para reformar el país. Es lo que comentó el jefe de la coalición gobernante, Gabriel Bornoroni. La ley incluye incentivos a la inversión, apunta a la privatización de muchas empresas estatales y reforma el sistema tributario. Miramos también a la economía. Les contamos que el yen ha cruzado la marca de 161 frente al dólar por primera vez desde 1986. Según Nikkei, Japón designó a Atsushi Mimura como su principal diplomático en materia de divisas, en reemplazo de Masato Kanda. Mimura es el director general de la Oficina Internacional del Ministerio de Finanzas japonés. Don Chen, estratega jefe para Asia y responsable de investigación de Asia en el banco privado suizo Pictet, todavía espera que el yen se mantenga bastante débil a pesar de las advertencias de intervención por parte de los funcionarios japoneses. Pendientes también de los mercados en esta última sesión de la semana, de la incertidumbre en torno a la inteligencia artificial después de caídas ayer por parte de Nvidia. Hablamos también del Fondo Monetario Internacional, que insta a Estados Unidos a abordar urgentemente su creciente carga fiscal, pidiendo a los legisladores que aumenten los impuestos para cerrar la brecha. Las proyecciones del organismo internacional
muestran que la relación deuda-PIB alcanza el 140% para 2032, muy por encima de su récord anterior, gracias a los sucesivos déficits fiscales proyectados para los próximos años. Radiografía que se recoge en el análisis anual de la economía estadounidense del artículo 4 del FMI. Según este examen, tales déficits y deudas elevadas crearán un riesgo creciente para Estados Unidos y la economía mundial. Añade que esos déficits crónicos representan un desajuste político significativo y persistente que debe abordarse con urgencia. El fondo dijo que los políticos necesitaban considerar cuidadosamente una serie de aumentos de impuestos, incluidos los ingresos de aquellos que ganan menos de $400.000 al año. El presidente Joe Biden ha dicho que ese grupo no va a pagar más impuestos si consigue un segundo mandato en la Casa Blanca. Pendientes de más noticias, más actualidad, últimas horas, el mejor análisis, una pausa, unos minutos y enseguida volvemos con todo. Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Telefónica, una de las compañías más emblemáticas del mercado español, está de aniversario. Cumple 100 años. Fue el 19 de abril de 1924 cuando se constituyó la Compañía Telefónica Nacional de España, conocida por sus siglas CTNE. Fue la semilla y el origen de Telefónica y desde aquel día su historia se escribe en paralelo al desarrollo de las comunicaciones y la economía en España. Una historia que abarca desde el despliegue de la infraestructura de cobre para llevar la voz a los hogares españoles, los teléfonos fijos, las cabinas, telefonía móvil digital, ADSL o fibra. En el momento de su creación, la compañía Telefónica estaba representada por 2.000 acciones de 500 pesetas de valor nominal y prestaba el servicio telefónico. La empresa estadounidense ITT era su principal accionista. Su salida a bolsa no se hizo esperar y su debut en el parque llegó el 31 de marzo de 1925, colocándose en el mercado 200.000 acciones preferentes de 500 pesetas cada una. La Telefónica crecía al tiempo que la experiencia inversora de los españoles se iba desarrollando y sus acciones llegaron a traspasar el parque hasta tomar un nombre propio en el imaginario colectivo, las conocidas como Matildes, por una campaña publicitaria de éxito protagonizada por José Luis López Vázquez. Apenas 20 años de su debut bursátil después, de 1945, el Estado español decidió entrar en su accionariado y tomó el 79,6% de las acciones. Y para 1960, la compañía Telefónica ya se había convertido en la primera empresa de España con 100.000 accionistas y 32.000 empleados. La compañía se hacía grande en tamaño, mientras desplegaba los cables telefónicos y desarrollaba la tecnología. En 1967 tuvo lugar el inicio de las comunicaciones por satélite. En 1971, la puesta en servicio de la primera red especial de transmisión de datos de Europa. Y en 1978 instaló el teléfono número 10 millones. Avanzando en el tiempo y en el marco de su internacionalización, en 1985 los títulos de la compañía empezaron a cotizar en las bolsas de París, Frankfurt, Londres y Tokio. En 1987 daba el salto a Wall Street y comenzaba a cotizar en la bolsa de Nueva York. En los años 90 cambió su nombre por Telefónica S.A.
y creó una filial llamada Telefónica de España que absorbió sus operaciones y actividades en España. Posteriormente adquirió la parte de Telefónica Internacional que no poseía y se fusionó con esta. Los años 90 supusieron además cambios internos importantes, con una privatización parcial de Telefónica en 1995 y completa en 1999. Hoy hablar de Telefónica es hablar de un verdadero gigante, una multinacional de telecomunicaciones con sede central en Madrid. Su presidente, José María Álvarez Pallete, ensalza el camino recorrido por Telefónica y asegura que ha llegado a sus 100 años porque ha sabido transformarse, anticipándose siempre a su tiempo y con una misión clara, la de dar servicio y ser de utilidad a la sociedad. Telefónica se anticipó en la banda ancha y supo ver la llegada del móvil, la confluencia entre las telecomunicaciones y el entretenimiento y la importancia crítica de los servicios digitales. Ahora, inmersa en su centenario, Telefónica asiste a un cambio de era y asegura estar preparada para liderar las redes digitales del futuro. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la economía del Fondo Monetario Internacional, que apunta a la Reserva Federal. Dice que debería esperar para recortar las tasas de interés hasta al menos finales de año. Lo que apunta el director del Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos es la única economía del G20 que registra un crecimiento superior a los niveles previos a la pandemia, y un crecimiento robusto indica riesgos al alza continuos para la inflación. Es lo que dijo la agencia de 190 países. Dice literalmente: reconocemos importantes riesgos al alza. Es lo que apuntaba la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en una conferencia de prensa este jueves. Dice que, dados esos riesgos, estamos de acuerdo en que la Fed debería mantener las tasas de política monetaria en los niveles actuales al menos hasta finales de 2024. La tasa actual de fondos federales de la Fed se ha mantenido dentro del rango del 5,25 al 5,50% desde julio de 2023. El FMI, a menudo llamado el prestamista de última instancia del mundo, pronostica que el índice de precios del gasto de consumo personal básico, la medida de inflación preferida por la Fed, terminará el 2024 en cerca del 2,5% y alcanzará la tasa objetivo del 2% de la Fed a mediados de 2025, antes de la proyección de la propia Fed para 2026. La fortaleza económica de Estados Unidos durante el ciclo de subida de tasas de la Fed se vio ayudada por la oferta laboral y las ganancias de productividad. Es lo que dijo Georgieva, al tiempo que destacó la necesidad de evidencia clara de que la inflación está bajando al objetivo del 2% antes de que la Fed recorte las tasas. Miramos también a la producción industrial de Japón. Creció en mayo un 2,8% con respecto al mes anterior, según informaba este viernes el gobierno japonés. El pasado abril la producción industrial había caído un 0,1%, mientras que en marzo el indicador creció un 3,8%. En este contexto, el gobierno nipón considera que la producción industrial nacional fluctúa de forma indecisa, pero se ha debilitado en términos generales. Es lo que muestra el informe publicado este viernes por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria. En relación al mismo mes del año anterior, la producción industrial de Japón avanzó en mayo en 3 décimas. Los sectores clave que los impulsan son los vehículos a motor, la de maquinaria eléctrica y equipamiento de información y comunicación, y la de maquinaria general de negocios. En cambio, las que más encogieron fueron la de maquinaria de producción y la química. Por otra parte, la inflación subyacente en Tokio sube y aviva expectativas de subidas de tipos. A punto de terminar la temporada de Profit Warning, Nike se ha convertido en protagonista. Ha llegado a caer hasta un 7%. Ha advertido que va a recortar sus previsiones para 2025 tras registrar el aumento de las ventas más lento en 14 años, mientras se enfrenta desafíos en su negocio. En el cuarto trimestre fiscal, el gigante de las zapatillas superó cómodamente las estimaciones de ganancias, pero no alcanzó las expectativas de ventas de Wall Street. Las ventas cayeron hasta los 12.610 millones de dólares, un 2% menos que los 12.830 del año anterior. En el año fiscal, Nike registró ventas por 51.300 millones de dólares, lo que representa un nivel similar al del año anterior. Ese ritmo de crecimiento más lento que ha experimentado la empresa desde 2010, sin contar la pandemia de COVID-19. Los ejecutivos de Nike dijeron a la CNBC que la caída en las ventas se debió a una desaceleración en las ventas de estilo de vida, entre otros factores. Hablamos también del gigante de la moda sueca. H&M se ha desplomado en bolsa casi un 13% tras presentar cuentas, pero sobre todo por la mala evolución de las ventas. La firma nórdica, uno de los principales rivales de Inditex, ha anticipado una caída del 6% de sus ventas de junio. Su consejero delegado, Daniel Herber, ha señalado que su objetivo de un margen operativo del 10% para todo el año 2024 sigue vigente, aunque para ello deberán fortalecerse las ventas en el segundo semestre. Sin embargo, las condiciones para alcanzar ese nivel este año se han vuelto más desafiantes, ya que los factores externos que influyen en los costes de compra e ingresos por ventas, incluidos materiales y moneda extranjera, tendrán un impacto más negativo de lo que esperábamos en la segunda mitad
del año. Hablamos también de Grifols. Ha asegurado que va a poder satisfacer los vencimientos de deuda que tienen en 2025 con los 1.600 millones de euros ingresados con la venta del 20% de Shanghai RAAS, importe que ya ha ingresado y que se va a destinar completamente al pago de la deuda que caduca en 2025 y 2027. Informe a la CNMV tras el varapalo sufrido en bolsa después de que Moody's rebajara su rating por apalancamiento y gobernanza. Según afirma la compañía, en consecuencia la empresa va a pagar totalmente los vencimientos de deuda del año próximo sin tener ningún vencimiento adicional hasta 2027 y defiende que mantiene una sólida posición de liquidez con más de 2.400 millones de euros a cierre de junio. Asimismo, ha dicho que las estimaciones de ratio de deuda a cierre de junio tras la venta de Shanghai RAAS son de 5,4x frente a las 6,8 registradas en marzo. Recuerda que Scranton es una entidad separada que no se consolida en sus cuentas. Miramos también al grupo industrial italiano Eseco. Ha lanzado este viernes una contraopa sobre Ercros a 3,84 euros por acción en efectivo, que se convierte en competidora de la OPA lanzada por la corporación portuguesa Boldalti, realizada a 3,60 euros por acción. La oferta de Eseco se dirige al 100% del capital de Ercros, por lo que valora a la empresa química catalana en 351 millones de euros. En este sentido, Eseco ha señalado que dispone de suficiente capital y compromisos de financiación para hacer frente a la obligación de pago con la contraprestación de la oferta, que es un 6,7% superior a la OPA lanzada por Boldalti.